orado por ti, que encuentres refugio, un abrazo seguro de día y de noche. He pedido que tú sepas cómo luchar, cómo hacerte valer sin tener que pelear. He orado por ti, aún no te conocía, que tú tengas temor, mas también valentía, que tú sepas hablar en el tiempo correcto y también respetar cuando toque callar. He orado por ti. Momentos siempre habrá, y obstáculos pondrán en tu camino, mas todos ellos pasarán. He orado por ti, sigo orando por ti. Has de ser buen amigo, honrado y leal. No te venza el engaño, hazle frente al mal. Cuida tu corazón, mira que seas gentil y regala bondad como lluvia de abril. He orado por ti, que si todo está mal, tú supieras hallar de rodillas la paz, y que sepas que tú no eres casualidad, porque fuiste comprado y tu precio es pagado por tu amigo Jesús. Momentos siempre habrán, obstáculos pondrán en tu camino, mas todos ellos pasarán. He orado por ti, sigo orando por ti. Para ser vencedor no hay que perseguir en vano, no, mas busca aquel amor que no vive solo por sí. He orado por ti. Para ser vencedor. Una feliz noche y un feliz sábado, queridos hermanos. Me alegra poder saludarles en esta ocasión, tener de Dios la oportunidad de compartir una meditación, una reflexión con cada uno de ustedes. Me alegra poder estar con la gracia de nuestro Dios, porque Él es el que nos da la vida, gracias a su bondad, a su misericordia, y es también quien nos permite cada día luchar, cada día esforzarnos, cada día tener esa lucha constante por adquirir la salvación y la vida eterna. Tenemos en esta hora ya del día sábado, tenemos la dicha de contar con la bendición de Dios, tenemos la dicha de tener también el privilegio de tener el tiempo para dedicarlo al estudio de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir una temática. Queremos tener un tema que durante estos días nos han estado preguntando bastante. Queremos hablar un poco sobre eso. Espero que pueda ser entendible, que podamos sacarle provecho también a esta temática y que Dios nos ayude a entender también estas cosas. Vamos a elevar una oración para poder pedir la dirección a Dios y que Él nos dirija a través de su Espíritu Santo y nos ayude a comprender lo que vamos a estudiar en este momento. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, que habitas en el alto cielo, te agradezco por la vida que nos regalas. Gracias, Señor, por un día de reposo en el que nos permites entrar. Quiero pedir también, oh buen Padre, que nos ayudes a entender tu palabra. Vamos a leer en ella. Queremos aprender, Señor, queremos memorizar y queremos también tener tu Espíritu Santo guiando nuestros pensamientos para que esto que vamos a estudiar pueda quedar en primer lugar claro en nuestras mentes, pueda ser entendible y también que nos ayude a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en tus promesas. Oramos también para que puedas bendecirnos y que puedas perdonar nuestras iniquidades. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, agradezco a todos los que están en esta hora ya del día de reposo.
Hoy vamos a tener un estudio, ya creo los que están pudieron ver el título. Vamos a hablar un poco sobre las resurrecciones. ¿Por qué? En los devocionales que hemos estado teniendo, hermanos, se ha estado hablando sobre las resurrecciones y han surgido varias preguntas en relación a estos temas. Ahora solo se han dado en los devocionales dos de las resurrecciones que existen y han surgido varias preguntas en relación a las resurrecciones. Así que queremos en este momento tener ese tema sobre las resurrecciones. Si ustedes tienen algunas preguntas en relación a este tema, si tienen dudas, si de repente tienen algún comentario también, pueden hacerlo, pueden dejarlo en los comentarios de la transmisión. Y si son preguntas, con placer vamos a tratar de responderlas de acuerdo a la capacidad que Dios nos dé y poder entender un poco el tema de las resurrecciones. Hay un versículo, quiero tomarlo como una base. El libro de Juan, capítulo número 5, versículo número 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección, hermanos, es un tema bastante amplio en cuanto a detalles. También es un tema debatible, porque hay varios pensamientos en cuanto a la resurrección. Muchos creen de una manera, otros creen de otra. Muchos creen en que van a haber resurrecciones al final, otros creen que no van a haber resurrecciones. Hay grupos de personas que piensan incluso que los fieles no van a ir al cielo. O sea, hay diferentes posturas, diferentes pensamientos en cuanto a este punto de las resurrecciones. Hoy vamos a tratar de aclarar en base bíblico. Todo lo que vamos a ver ahora va a ser base bíblico. Vamos a leer versículos. Todas las preguntas también que ustedes puedan hacer van a ser respondidas en base bíblica para poder entender esta parte de las resurrecciones. Invitados también a compartir para que más personas puedan unirse y puedan compartir también si tienen ciertas dudas. Eso nos ayuda a nosotros, porque cada pregunta a nosotros nos ayuda a entender más, a poder explicarlo, y más personas también que de repente tenían esa duda pueden tener un concepto claro en cuanto a este punto. Lo primero que vamos a empezar a ver, hermanos, en cuanto a las resurrecciones es el orden de las resurrecciones. Resurrecciones han existido en la historia bíblica. Tenemos algunas, unas de personas específicas, otras resurrecciones de grupo que ya han pasado. La Biblia nos habla de ellas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la resurrección de Lázaro, que fue una persona específica. La Biblia nos habla de aquel niño que volvió a la vida a través de la labor que hizo el profeta Eliseo, el hijo de la Sunamita específicamente, y así tenemos varias personas específicas. Tenemos también el grupo que resucitó cuando Cristo muere, según el libro de Mateo capítulo 27. Ahí nos habla sobre ese grupo que resucita cuando la tierra se estremece en el momento en el que Cristo murió, en el que Cristo en la cruz del Calvario expiró. O sea, han sido resurrecciones que se han dado, pero al final la Biblia nos habla de algunas resurrecciones. Nos habla específicamente de tres resurrecciones. Esto es lo primero que quiero que veamos. Nos habla de tres resurrecciones. A veces nos confunde por el nombre. Decimos, pero es que la Biblia solo habla de dos resurrecciones, la primera y la segunda. Esas son las resurrecciones a las que la Biblia les da un nombre. Pero antes de esas dos hay una resurrección. O sea, eso quiero que quede claro. Antes de la primera y la segunda resurrección hay una resurrección. Y ahora me pueden decir, ¿pero por qué si la primera es la primera? Es como cuando nosotros vamos a estudiar. No sé en los países de los que nos están viendo en este momento si es similar. Pero acá en el país de El Salvador hay a la hora de estudiar diferentes grados. Está primer grado, segundo grado, tercer grado, pero antes de ir a primer grado uno tiene que cursar parvularia. Acá se le llama parvularia, no son los países en los cuales ustedes viven, que es un periodo de los 5 y 6 años para luego pasar a primer grado. O sea, antes de llegar a primer grado hay un preámbulo. En las resurrecciones es similar.
Antes de la primera resurrección general hay una resurrección. Esa resurrección la Biblia no le da nombre. Y es ahí la confusión, porque cuando dice la primera resurrección creemos, es la primera, pero antes de ella hay una a la que la Biblia no le da un nombre, no dice y esta resurrección es antes de la primera o se llama así o es esto, no le da un nombre. Nosotros para poder diferenciarla es que utilizamos términos para poder entenderla. Por ejemplo, la resurrección parcial, porque solo es una parte de personas las que resucita. O también se le llama la resurrección especial. Bíblicamente no vamos a encontrar esos nombres, resurrección parcial o resurrección especial, pero sí existe, solamente que la Biblia no le da un nombre. Ahora, ¿cuándo ocurre? La resurrección que ocurre antes de la primera y la segunda resurrección, ¿en qué momento de la historia específicamente ocurre y quiénes resucitan en ella? Vamos a empezar a ver eso. Vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel se nos da a conocer sobre esta resurrección. El libro de Daniel, capítulo número 12, nos dice lo siguiente. Vamos a puntualizar, hermanos, la resurrección que ocurre antes de la primera y de la segunda resurrección que nos habla la Biblia. Como les digo, la Biblia no le da un nombre, pero sí la declara. Dice lo siguiente. Daniel capítulo número 12, versículo número 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Vamos a puntualizar de qué nos está hablando Daniel 12, de qué etapa de la historia, de qué momento específico, de qué parte de la historia de este mundo nos habla Daniel capítulo número 12. Daniel 12:1 nos está puntualizando un tiempo específico. Dice que se levantará Miguel. Habla del fin de la gracia, pero también nos habla que habrá tiempo de angustia. Daniel 12:1 nos está puntualizando el tiempo al cual se refiere lo que estamos leyendo. Se refiere al tiempo de angustia. ¿Y qué es el tiempo de angustia? El tiempo de angustia, hermanos, es el periodo en el que la humanidad atraviesa la ira de Dios. El tiempo en el que el ser humano, en el que el mundo tiene que recibir la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Apocalipsis capítulo número 16 nos dice que la ira de Dios son las 7 postreras plagas. O sea, el tiempo de angustia del que nos habla la Biblia se refiere al tiempo en el que las plagas van a ser derramadas. Ahora, fíjense lo interesante que menciona el versículo. Nos está hablando del tiempo de angustia, el tiempo en el que el ser humano va a recibir la ira de Dios, las plagas. Yo les quiero preguntar, queridos hermanos que están en la transmisión, ¿ese tiempo ocurre antes de que Cristo venga, cuando Cristo venga o después de que Cristo venga? El tiempo de angustia, el tiempo en el que el ser humano será angustiado por la ira de Dios. ¿Cuándo ocurre? Ocurre antes de que Cristo venga, cuando Cristo ya vino o después de que Cristo ya vino. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo pasa ese tiempo de angustia? Directamente pasa antes de que Cristo venga. Cuando Cristo viene, el tiempo de angustia termina. Quiere decir, hermanos, que en este punto, este tiempo nos está hablando antes de que Cristo venga. No nos está hablando cuando Cristo ya ha venido. No nos está hablando del tiempo cuando Cristo incluso vino y se fue. Nos está hablando del tiempo de angustia. El tiempo de angustia es antes de que Cristo venga, cuando las plagas están siendo derramadas. O sea, en ese periodo, no nos dice al inicio de ese periodo, en medio o al final, pero en el periodo del tiempo de angustia, ¿qué pasará? Versículo número 2, Daniel 12:2. Dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué pasa en el tiempo de angustia? O sea, la Biblia nos está puntualizando el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia, muchos
de los que están en el polvo de la tierra se levantarán, volverán a la vida, resucitarán, unos para vida y otros para condenación. O sea, ¿en qué momento sucede esta resurrección? Sucede en el momento en el que todavía está el tiempo de angustia. El momento todavía es antes de que Cristo venga. Yo les decía, hermanos, esta resurrección la Biblia no le da un nombre. No dice se llama así, se llama ya, no le da nombre. Lo que sí entendemos es que sucede antes de que Cristo venga. ¿Quiénes resucitan en ella? Resucitan, la Biblia nos dice, muchos de los que duermen. Unos para vida y otros para vergüenza y confusión. Vamos a analizar, hermanos, ahorita quiénes son esos muchos para vida y quiénes son esos muchos para muerte y confusión perpetua. Ya les mencioné, si hay preguntas, déjenlas en los comentarios. Si van quedando dudas, pueden hacerlas y las vamos a ir respondiendo en el momento en el que las puedan hacer. Y si no hay duda, vamos a ir avanzando. Tenemos los detalles. Repito, el tiempo de angustia será un tiempo en el que habrá una resurrección. Esa resurrección se levantarán muchos de los que duermen. Unos de esos muchos van a ser para vida, otros de esos muchos van a ser para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, ¿quiénes son esos que van a resucitar ahí antes de que Cristo venga? En el tiempo de angustia. ¿Qué tiempo de angustia? En el tiempo en el que las plagas estén cayendo. Hay una profecía. Vamos a ver primero quiénes son los que resucitan para condenación o para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 7. Dice lo siguiente, miren. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Fíjense el detalle que nos da la Biblia en Apocalipsis. Cuando Cristo venga en las nubes, ahí dice todo ojo le verá. Obviamente todo ojo de los que estén vivos, todo ojo le va a ver. Y menciona el versículo que también le verán los que le traspasaron. Ahora, pensando en esto, si los que le traspasaron tienen que verlo, ¿dónde están ahora los que le traspasaron? Están muertos. Ellos murieron hace aproximadamente 2000 años, vivieron su etapa, su periodo en esta tierra y murieron. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que ellos vean venir a Jesús? Tienen que resucitar. Por eso el libro de Daniel nos puntualizaba, antes de que Cristo venga, en el tiempo de angustia, muchos se levantan para vergüenza y confusión. ¿Por qué se levantan antes de que Cristo venga? Porque tiene que cumplirse la sentencia de ver a Jesús venir. La parte de malos, muchos de esos muchos, los que será para vergüenza. ¿Quiénes serán ellos específicamente? ¿A quiénes se les dio la sentencia? Aquí dice a los que le traspasaron. Juan 19:37 nos habla un poco. Bien, ahí tenemos cuáles son los que resucitan para vergüenza. Vamos a ver ahorita. Cuando Jesús estaba siendo condenado y crucificado, él pronunció algunas palabras. Las vamos a leer ahorita. Ya leímos que los que le traspasaron tienen que verlo. O sea, tienen que levantarse antes de que Cristo venga. No se van a levantar después de que Cristo ya vino, porque entonces no se va a cumplir la profecía que tienen que verlo. Dice el libro de Juan, capítulo número 19, versículo 37. Dice lo siguiente. Esta escena, hermanos, era una escena de la escena parte final de la vida de Jesús en esta tierra. Dice lo siguiente, Juan capítulo número 19, versículo número 37. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Qué escena estaba pasando ahí? Jesús estaba ya en la cruz. Jesús estaba ya por morir en esta tierra, estaba por entregar su vida, y en ese momento se pronuncian las palabras, mirarán al que traspasaron. En ese momento Jesús fue traspasado con una lanza, hirieron su costado. O sea,
todo aquel que participó en la crucifixión de Cristo, los que clavaron sus manos, los que clavaron sus pies, los que le traspasaron, el que le traspasó en el costado, los que se repartieron los vestidos, ellos han de resucitar antes de que Cristo venga, porque se tiene que cumplir la profecía. Mirarán al que traspasaron, le tienen que ver venir. Apocalipsis 1:7 decía, y aún los que le traspasaron tienen que estar vivos cuando Cristo venga para verle. Por eso resucitan antes. Daniel 12:1 y 2 decía, resucitan en el periodo del tiempo de angustia. Aunque no nos puntualicen qué parte del tiempo de angustia, pero tiene que ser antes de que Cristo venga. ¿Qué otra declaración se nos da de ellos? Aquí eran los que estaban crucificándolo directamente. Pero Mateo capítulo 26, versículo 64 dice lo siguiente. Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y miren lo que le dijo Jesús como una profecía y también como una sentencia, viniendo en las nubes del cielo. ¿Quiénes eran ellos? Ellos ya no eran los que lo estaban traspasando, los que lo estaban clavando. Ellos eran los que lo estaban condenando. Era el concilio, eran los que estaban decretando una sentencia. Ahí va Anás, Caifás, Pilato. Aquí abarca no a los que cometieron el acto directo de crucificar, de tomar los clavos y ponerlos en sus manos, en sus pies. No, aquí habla de los autores en cuanto al juicio que se desarrolló. También Jesús les dijo que tienen que verlo cuando Él venga en las nubes de los cielos. Y si lo tienen que ver venir, ¿cuándo tienen que resucitar? Antes de que venga. No van a resucitar después de que Él venga, porque entonces no se cumpliría la profecía de que lo tienen que ver y la sentencia que se les dio de verlo venir en gloria, de ver a aquel que ellos condenaron y que dijeron es un impostor. Tienen que verlo venir. La profecía de Apocalipsis 1:7, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, tiene que cumplirse. Ellos son los primeros que vemos en cuanto a esta resurrección. Los que condenaron y los que traspasaron o crucificaron directamente ya en el acto a Jesús. Ellos son los que resucitan en esa parte que dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen se levantarán para vergüenza y confusión. Ellos son esos muchos. Ahora, también Daniel nos menciona, muchos se levantarán, pero para vida, para salvación. ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué se levantan antes de que Cristo venga? Ellos que se levantan antes, esa parte de que nos habla la Biblia, esos muchos que dice Daniel 12:2 que se levantan antes de que Cristo venga, ¿quiénes son? La parte de buenos, la parte que se salva. Para ello vamos a leer lo siguiente. ¿Quiénes son ellos? La Biblia nos habla de un grupo, hermanos, completo que tiene que pasar o atravesar una parte específica de la historia de la humanidad. Esta parte de muchos que se levanta antes de que Cristo venga, ¿por qué se levanta? ¿Y quiénes son específicamente? En base bíblica. Antes de lo que mencionábamos, antes de que se dé la primera resurrección que llama la Biblia. O sea, esto es antes de que Cristo venga. ¿Quiénes son y por qué se levantan antes? Voy a leer Apocalipsis capítulo número 7. Luego vamos a leer un versículo, hermanos, quédense hasta el final. Al final vamos a leer un versículo que nos da en orden las resurrecciones. Muchos dicen, en toda la Biblia no encontramos ni un solo versículo que diga que está una resurrección, luego está la primera y luego está la segunda, que es lo malo. Muchos dicen no hay ningún versículo. Sí lo hay. Bíblicamente hay un versículo que nos dice cuál es la que sucede primero y cuál es la que va después y cuál es la que termina. Nos menciona las tres resurrecciones de que menciona la Biblia. Nos menciona la que sucede, la que estamos viendo ahorita antes de que Cristo venga, la primera resurrección, que ya vamos a ver en qué momento es, y la segunda resurrección. Nos menciona las tres. Ese versículo al final lo vamos a leer. Ahorita solo estamos viendo quiénes son esos muchos que resucitan antes de que Cristo venga. Primera parte, los que le condenaron, los que le crucificaron para ver venir a Jesús como una sentencia. Pero también resucitan, hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo número 7 nos habla
del versículo número 1 hasta el versículo número 8 de un grupo de salvos que son los 144,000. Quiero puntualizar esto para que nos quede bastante claro. En Apocalipsis capítulo 1 comienza a hablar de los vientos que no fueron soltados hasta que fuera sellado el último de los siervos de Dios, y ahí se oye el número 144,000. Luego del versículo número 9 comienza a hablarnos de otro grupo de salvos. Nos habla de la gran multitud y nos comienza a hablar la gran multitud, tenía esto, tenía lo otro, clamaban a gran voz. Ojo, todos los redimidos tienen vestiduras blancas. Todos los redimidos tienen algunas cualidades similares y algunas diferencias. Del versículo 9 de Apocalipsis 7 nos comienza a hablar de la gran multitud. Pero ¿cuándo termina ahí? El versículo número 12 nos habla y nos dice, diciendo amén, la bendición y la gloria, la soberanía y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Termina una escena. Juan en la visión, hermanos, estaba viendo como el grupo de salvos en general. Pero nosotros ahora, como está la Biblia, con capítulos, con versículos, con títulos arriba, creemos que un título nos habla todo de lo mismo. Pero la Biblia fue escrita en una escena de corrido. Cuando Juan estaba viendo la visión, él estaba viendo primero los 144,000, luego en la misma visión observa la gran multitud y luego vuelve a cambiar a aquel grupo. Y cuando cambia aquel grupo que había visto en primer lugar, a él se le hace una pregunta. Versículo 13, Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Se le pregunta, ¿quiénes son ellos que están vestidos de ropa blanca? Cuando quita la escena de la gran multitud, pasa nuevamente aquel grupo y se le pregunta, ¿quiénes son? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las resurrecciones? Estamos viendo quiénes son los muchos que resucitan para vida antes de que Cristo venga, lo que nos habla Daniel 12, 1 y 2. ¿Quiénes son? Son este grupo que estamos viendo. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Y por qué? Son la parte de los 144,000 que han bajado al descanso. Recordemos esto, hermanos. Los 144,000 son un grupo de salvos sellados. Muchos de ellos que ya fueron fieles han descansado, han muerto. Y ellos, ¿por qué se tienen que levantar antes de que Cristo venga? Por lo siguiente, leámoslo. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, miren lo que dice de los 144,000. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, los 144,000 tienen que atravesar la gran tribulación. Aquí no dice toda la gran tribulación, pero sí dice que tienen que atravesar o tienen que salir de la gran tribulación. Y la gran tribulación es antes de que Cristo venga, cuando Cristo viene o después de que Cristo viene. Creo que ustedes saben la respuesta. La gran tribulación es antes de que Cristo venga. Daniel 12:1 dijo, el tiempo de angustia cual nunca fue, es la misma gran tribulación. Y Apocalipsis 16 lo llama la ira de Dios, las 7 postreras plagas. Es la misma escena, la gran tribulación, el gran tiempo de angustia y la ira de Dios. Es la misma etapa, la misma parte de la historia de la humanidad. Y menciona aquí que los 144,000 tienen que atravesar la gran tribulación. No dice toda la gran tribulación, pero sí tienen que atravesarla. O sea, tienen que vivir, hermanos, la última parte de la gran tribulación. Todos. O sea, los que estén vivos de ese grupo, cuando la gracia termine, ellos van a seguir, van a atravesar todo el periodo de las plagas, todo el tiempo de angustia, toda la gran tribulación. Pero la parte que ya ha descansado de los 144,000 tiene que levantarse antes que termine la gran tribulación. ¿Por qué? Porque esto tiene que cumplirse, hermanos. Dios no es mentiroso, Dios no miente y su palabra no miente. Si Dios ha dicho que ellos van a pasar la gran tribulación, tienen que pasarla. Y por eso tienen que levantarse antes de que Cristo venga, o sea, antes de que la gran tribulación termine. Este grupo, hermanos, o la parte de los 144,000 que ya ha descansado, que tiene que atravesar este momento, tiene que resucitar antes de que Cristo venga, antes de que termine por completo la gran tribulación, para que se cumpla esto. ¿Cuándo resucitan ellos específicamente?
cuando estén cayendo las plagas, justamente en la séptima plaga. Cuando se da el terremoto, la Biblia en Apocalipsis capítulo número 16 nos habla de esa plaga, de ese terremoto, y nos habla también que cuando sucede ese gran terremoto, capítulo número 16, el versículo número 18 en adelante nos habla que es un terremoto cual grande que nunca se ha visto, y el versículo 20 dice: toda isla huyó, todo monte no fue hallado, y ahí se remueve la tierra, y en ese momento se abren los sepulcros de aquellos que forman parte de los 144,000 que ya han descansado, que ya han muerto. ¿Para qué? Para unirse a los que están vivos y pasar la última etapa de la gran tribulación. Cuando se dé el terremoto, todavía falta parte de la gran tribulación. Falta la caída del granizo, falta cuando todos los malos se reúnen para exterminar a los hijos de Dios, a los fieles. O sea, ellos todavía viven esa pequeña parte de la gran tribulación. Por eso resucitan antes. Por eso se levantan en la resurrección que sucede en el tiempo de angustia, antes de que Cristo venga. Pasamos a la siguiente resurrección. Ya tenemos la resurrección que sucede antes de la primera resurrección, o sea, la que la Biblia no le da un nombre. Es la resurrección de un grupo de personas específicos. ¿Por qué resucitan antes de que Cristo venga? Porque tienen que cumplirse las profecías. El grupo de condenados que se va a levantar antes de que Cristo venga porque lo tienen que ver, la profecía lo decía. Y el grupo de salvos porque tienen que atravesar la última parte de la gran tribulación y ver venir a Jesús, recibirle para vida eterna. La diferencia de estos dos grupos de personas es que los malos que se levantan para ver a Jesús como condenación morirán, y los que se levantan para pasar esa última parte de la gran tribulación, que son fieles, ya no morirán jamás. Ya solo serán luego transformados. La transformación de este grupo, hermanos, que se levanta en este momento de la gran tribulación, no se da cuando resucitan. Se da cuando Cristo ya ha venido. La transformación va a ser para todos por igual. Los que estaban vivos van a ser transformados en el mismo momento que este grupo que ha resucitado, y en el mismo momento en el que se levanten todos los salvos ya transformados. O sea, la transformación va a ser en un mismo momento, todos en una sola vez. Por eso, cuando ellos resucitan, este grupo que resucita antes de que Cristo venga, no resucitan ya transformados. Sí, glorificados, pero todavía no transformados. Sí, la gran tribulación es la misma 7 plagas. Gran tribulación, hermano, la Biblia solo menciona una, no menciona más. Menciona tribulación, menciona en aquella tribulación, la tribulación de aquellos días, o en aquella tribulación, pero a lo que la Biblia denomina gran tribulación específicamente solo es a una, y es al tiempo de las plagas. Es la única parte de la historia a la que la Biblia le llama la gran tribulación. Y los que forman parte de los 144,000, de acuerdo a Apocalipsis 7, tienen que atravesarla. Los que están vivos, toda, y los que ya han descansado, resucitan antes de que Cristo venga para pasar la última parte de la gran tribulación. Todavía ven una parte de las plagas. ¿Cuál parte? El terremoto, cuando ellos se levantan, y Apocalipsis 16 nos dice que después del terremoto viene la caída del granizo como de peso de un talento. Todavía ven esa parte de la gran tribulación. Pasemos al punto de la resurrección general de justos, la primera resurrección que llama la Biblia. Al final les dije, vamos a ver un versículo que nos menciona el orden de las resurrecciones de una sola vez, para que no tengamos que andar de un lado a otro, y aquí donde aparece esto, lo que estamos viendo ahora es detallado en base bíblico, pero hay un versículo directo que nos habla del orden de las resurrecciones. Al final lo vamos a ver. Luego de esta resurrección que sucede antes de que Cristo venga, viene ahora sí lo que la Biblia llama la primera resurrección. Y esa primera resurrección, bueno, la Biblia ese es el nombre que le da. Por eso hay un versículo, ustedes lo conocen, hermanos, es una bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. A esta sí le da un nombre. A la de Daniel 12 no le da un nombre la Biblia, solo es una resurrección que sucede en un momento específico y para que se cumplan
unas profecías. Ya vimos cuáles. Esta resurrección que vamos a ver ahorita, la Biblia sí le da un nombre. La primera resurrección. ¿Quiénes resucitan en la primera resurrección? ¿Cuándo sucede? El mismo versículo nos da cuándo sucede y también quiénes resucitan en la primera resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 16. Recordemos, veamos las diferencias. Daniel 12 nos decía, habrá tiempo de angustia. Nos hablaba del tiempo de angustia y en ese momento muchos se levantarán nuevamente a la vida. Unos para vida y otros para vergüenza y confusión. Ahora, ¿de qué momento nos habla? Miren que ahora ya no nos habla del tiempo de angustia. ¿De qué tiempo nos habla ahora? Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De qué momento nos habla hoy? Hoy ya no nos habla del tiempo de angustia que es antes de que Cristo venga. Ahora nos está hablando del tiempo en el que termina el tiempo de angustia y Cristo viene a esta tierra. Por eso dice el versículo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí sí nos habla ya de la segunda venida de Cristo. Las plagas han pasado, la gran tribulación ha terminado, el tiempo de angustia se acabó, la ira de Dios ya se acabó, que son las 7 postreras plagas, y ahora Cristo desciende por segunda vez a esta tierra. De ese momento nos está hablando 1 Tesalonicenses 4:16, de la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa cuando Cristo viene por segunda vez? Versículo número 16 siempre. Ahora lo voy a leer todo. Leí solo la primera parte. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Repite lo que Apocalipsis ya nos decía, la primera resurrección. Resucitarán primero. Aquí no especifica quiénes. El momento a la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Miren la diferencia. Allá en Daniel 12 nos decía, en el tiempo de angustia, muchos. Aquí ya no nos dice una parte, ya no nos dice muchos. Aquí nos dice los muertos en Cristo. Generaliza a todos los que han muerto en Cristo. En este momento, cuando Cristo viene por segunda vez, ahí se da la primera resurrección. ¿Quiénes resucitan? Los muertos en Cristo. O sea, todos los que se van a salvar, todos los salvos. Ahí no se queda ni un solo salvo, ni un solo fiel en la tumba. Ahí resucitan todos. Adán, ahí vienen todos los patriarcas, ahí vienen todos los de la Edad Media, ahí vienen todos los que se van a salvar. En la que sucede, dijimos, antes de que Cristo venga, solo la parte de los 144,000 que ha descansado. Aquí es la gran multitud, es todos los redimidos, la multitud de salvos. ¿Por qué la Biblia lo llama multitud? Porque es incontable. La misma Biblia dice que es como la arena del mar. Entonces tenemos ya, ¿cuándo sucede? A la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se llama? Bíblicamente la primera resurrección. ¿Quiénes resucitan? Todos los salvos, los muertos en Cristo. Ellos resucitan primero. Y es ahí donde sucede la transformación de lo que yo les decía. Cuando ellos se levantan a la venida de Cristo, es ahí donde se da la transformación de todos los salvos. Ellos se levantan ya transformados porque ya vienen el momento para ver a Cristo. Los que están vivos y los que resucitaron para pasar esa última etapa de la gran tribulación, en ese momento son transformados. ¿Dónde dice eso? Libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 15. Recuerden, hermanos, estamos viendo todo en base bíblico. Todos los puntos que tienen que ver con las resurrecciones. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 51 y 52. Dice, ¿de qué momento nos habla y de qué cosa? He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nos habla de la transformación. Los que están vivos y atraviesan todas las plagas, que fueron fieles, serán transformados. Los que resuciten antes de que Cristo venga para verle, también van a ser transformados. Y los que resucitan cuando Cristo viene, también son transformados. Salen del sepulcro siendo transformados. ¿Cuándo sucede esa transformación? Versículo 52. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, miren lo que dice ahorita,
a la final trompeta. ¿Cuándo sucede la transformación? A la final trompeta. ¿Cuándo es la trompeta final? Cuando Cristo viene por segunda vez. Es el momento de la segunda venida de Cristo. Ahí se da la transformación a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ojo, los que resucitan cuando suene la última trompeta, los que resucitan a la segunda venida de Cristo, ellos se levantan ya transformados, incorruptibles. Y luego dice el versículo, y nosotros seremos transformados. O sea, los que resucitan cuando Cristo viene, resucitan transformados. Y los que estén vivos ya en ese momento son transformados. Ahí se da la transformación. Todos los salvos, ya inmortales, ya incorruptibles, ya perfectos. O sea, ahí se da la transformación. A la segunda venida de Cristo. Cuando resucita la multitud de salvos. Ese es el momento de la transformación final y plena para el ser humano, para todo el que fue fiel. Y esa es la primera resurrección. Antes de esa dijimos, está la que la Biblia no le da nombre. Nosotros le decimos parcial o especial para diferenciarla. ¿Cuándo sucede? Antes de que Cristo venga, en el tiempo de angustia. ¿Para qué? Para que se cumplan las profecías de los malos, para ver a Jesús venir como condenación, y para los que se prepararon y fueron fieles para atravesar el último momento de la gran tribulación y ser emblanquecidos en la sangre del Cordero. Y cuando Cristo ya viene, se da la primera resurrección. ¿Quiénes resucitan? Todos los buenos, todos los salvos. Ahora vamos con la segunda resurrección. La que sucede después de la primera resurrección. ¿En qué momento sucede esa? ¿Y quiénes resucitan ahí? Cuando los fieles hermanos, aquí quiero que quede claro algo. Voy a quizás hacer un paréntesis para que no nos quede la duda en relación a esto. Cuando Cristo viene por segunda vez, los que ya fueron transformados, que fueron los que estuvieron vivos, los que resucitaron antes que Cristo viniera, los que resucitaron en la segunda venida de Cristo, todos van con Cristo al cielo. La Biblia nos habla que van por un periodo de 1000 años. Apocalipsis capítulo número 20 nos habla de los 1000 años. Se va al cielo por un periodo de 1000 años. Esos 1000 años, los fieles van a hacer una obra de juicio. Por eso Apocalipsis 24 dice, vi tronos y sobre ellos se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Y Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo 2 y 3 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, los fieles, los santos, van a recibir la facultad de juzgar. Por eso 1 Corintios 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. O sea, cuando viene el Señor, se va a dar un juicio hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, cuando Cristo viene, lleva a los fieles al cielo, 1000 años a hacer una obra de juicio. Hoy no es el tema del juicio. De repente, hermanos, en otra ocasión vamos a tocar solo qué es el juicio de Dios, las etapas del juicio, porque el juicio de Dios no es de una sola vez, va por etapas también. Hoy no lo vamos a tocar, pero sí los fieles van al cielo 1000 años a una obra de juicio. ¿Por qué tocó este punto? Y los malos hasta ahorita han resucitado. Muchos han resucitado. Cuando Cristo ya viene, todos los salvos se van con Cristo al cielo. ¿Y los malos? ¿Qué pasa con ellos? Luego de que Cristo venga, hermanos, todos los malos mueren. No soportan el resplandor de la venida de Cristo. Por eso, segunda de Tesalonicenses dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 8. Dice lo siguiente, miren. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, todos los malos
va a ser el mismo resultado. El resplandor de la venida de Cristo será tan grande que no lo soportarán y morirán. Los fieles le verán para vida, ya van a haber sido transformados, serán inmortales, seremos inmortales, que es la esperanza que llevamos, y podremos verle sin morir. Pero los malos no soportan la gloria de Jesús en su venida. Por eso dice que matará con el resplandor de su venida. ¿A quienes se les da el poder de juzgar? A todos los salvos. Hermano, la Biblia en Apocalipsis 20 dice, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y a los que recibieron su marca, ni en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos los salvos van a juzgar. 1 Corintios 6 decía, al mundo, al que se perdió, y a los ángeles que cayeron. O sea, hermanos, ¿cómo va a ser ese juicio? En ese juicio irán los libros del cielo. Por eso hay un registro en el cielo. Los libros están donde se apuntan todas las acciones. ¿Qué van a hacer los fieles? De acuerdo a su etapa van a juzgar. Por ejemplo, yo no puedo ver el registro de una persona a la que yo no conocí. O sea, no me voy a familiarizar con eso. Cada quien en su generación. Por ejemplo, si yo me salvo y alguien de mi círculo, de mis conocidos y todo, se perdió, entonces Dios me dará la facultad de ver su caso. Explico esto. Un juicio terrenal. Bueno, en el país es así. No sé si en todos los países, creo que sí es similar. Un juicio lleva etapas. Primero, cuando se ha acusado a alguien, se investiga. Es la investigación. Luego de la investigación se da ya la parte en la que se defiende. Está el acusado, uno que lo acusa, otro que lo defiende, están los abogados, pero hay una etapa del juicio en la que se va a decretar la sentencia, en las que se llaman a personas. Aquí en el país se les manda una cita. La parte legal manda una cita, usted ha sido citado para venir como un testigo, no testigo, perdón, como, ¿cómo se le llama esta palabra? Pero a tener que ver, a analizar todo el caso y luego al conjunto de personas que se ha llamado deciden si es culpable o inocente. Y ya el juez decreta la sentencia. Si ese grupo de personas que fue citado dice que es culpable, el juez decreta la sentencia, la cantidad de castigo. Si ese grupo dice que es inocente, pues ahí es la decisión. ¿Por qué les menciono eso? El juicio en el cielo será similar. Ahora el juicio investigador no tenemos que ver nosotros, es directamente el cielo, nos investiga a nosotros. Luego, durante los 1000 años, ahora se invita al ser humano que participe, todos los salvos de ese juicio, analizar el caso de cada persona y ver por qué será sentenciado y decretar la sentencia que le toca. Y también a los ángeles que desobedecieron a Dios. Bueno, volvemos, hermanos, a la parte ya respondimos la pregunta, espero que sí, que haya quedado claro. Volvemos a la parte de esto que estábamos viendo. Los malos mueren con el resplandor de la venida de Cristo. Durante los 1000 años que los fieles van al cielo, a esa obra de juicio, todos los malos quedan muertos. ¿Cómo queda la tierra durante esos 1000 años? Jeremías nos dice lo siguiente. Jeremías capítulo 4. Miren cómo es la condición de la tierra luego de la segunda venida de Cristo. Jeremías capítulo 4, versículo 23 en adelante. Miré la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto. Todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Nos habla de la ira de Dios. Después de la ira de Dios, la tierra queda en esa condición. No había hombre, no había ser humano. ¿Por qué? Porque todos quedan muertos. Jeremías siempre 25:33 nos dice esto, miren. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, o sea, no llorarán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿por qué esa escena? ¿Por qué nadie los va a enterrar? ¿Por qué nadie los va a llorar?
porque en la tierra no queda nadie vivo. Ya Jeremías 4 nos dice que la tierra estaba asolada y vacía, completamente destruida. Hablo de todo lo que hay en la tierra, destruido, no hay vida en la tierra. Durante los 1000 años no hay ningún ser humano vivo en la tierra. Todos mueren, los malos al resplandor de la venida de Cristo. Los fieles se van para el cielo 1000 años, los malos quedan muertos. Ahora, es ahí donde entra la segunda resurrección. O sea, la resurrección que va después de la primera. ¿Quiénes resucitan ahí? Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 5. Algunas Biblias, algunas versiones dan el versículo al reversa. Las versiones más antiguas lo dan en este orden. Cuando decía el versículo 4, vi tronos y sobre ellos, habla de la primera resurrección y de todos los salvos. Y ahí dice el versículo 5, esta es la primera resurrección. Luego viene ahora otra parte. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? Sí. Los que se salvan ya resucitaron a la venida de Cristo. Entonces, ¿quiénes son estos otros muertos que resucitan? Hasta después de los 1000 años. Obviamente son los malos, los que se pierden, los que reciben condenación. Ellos son los que resucitan después de los 1000 años y resucitan para su sentencia, para su castigo. Actualmente, hermanos, nadie está recibiendo su recompensa. O sea, de todos los que han muerto para vida, todavía no están recibiendo su recompensa. La van a recibir cuando resuciten para vida eterna. Y los malos que van muriendo tampoco van a recibir su sentencia. La van a recibir hasta este momento. Después de los 1000 años resucitarán para condenación, para perderse. Ahí van todos los malos. ¿Y cómo reciben su sentencia? Ahí es donde la reciben con fuego. Ahí se da el infierno. Ahí se da el lago de fuego y azufre. Hasta después de los 1000 años. Actualmente no está ese infierno, no está ese fuego, no está ese lago de fuego. Actualmente no. Eso se dará después de los 1000 años. Versículo 7, Apocalipsis 27, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, o sea, suelto, queda libre con su gente, la que han resucitado, y como ya han resucitado, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la en el mar. O sea, después de los 1000 años, cuando resucitan todos los malos, Satanás los reúne, vamos a pelear la última batalla, y es ahí donde reciben su castigo. La sentencia ya decretada. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero dice la Biblia, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. Y ahí reciben su sentencia. Ya tenemos entonces, hermanos, las 3 resurrecciones de las que nos habla la Biblia. La que sucede antes de la venida de Cristo, en el tiempo de angustia. ¿Por qué motivo? Ya lo hemos explicado. La que sucede a la segunda venida de Cristo, quienes resucitan, ya lo hemos explicado. Y la que sucede después de los 1000 años. ¿Quiénes resucitan? También ya lo explicamos. Tenemos las 3 resurrecciones ya. La que no menciona la Biblia nombre, luego la primera resurrección y luego la que sucede después de los 1000 años. De hecho, la Biblia tampoco le llama segunda resurrección. Solo le llama la resurrección de los malos, los otros muertos, y que recibirán la segunda muerte, pero tampoco la Biblia le da el nombre de la segunda resurrección. Solo le llama la resurrección de los otros muertos, de los malos. Ahora, para finalizar, vamos a ver el versículo que yo les mencioné, hermanos, que nos habla sobre el orden de las resurrecciones. Hay un versículo que nos habla que lo que ya vimos, que los 144,000 resucitan antes que todos los demás salvos. O sea, habrá un versículo en la Biblia que nos diga que los 144,000 resucitan y que luego de ellos hasta después resucitan los muertos en Cristo. Sí lo hay. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios. Libro de Primera de Corintios, capítulo número 15. Dice lo siguiente.
Primera de Corintios, capítulo número 15. Los devocionales que estamos, hermanos, están hablando sobre la resurrección en detalle, pero estoy dando este tema, le expliqué al inicio, por algunas preguntas que han surgido. Ahora lo di general, en los devocionales ustedes pueden irlo viendo, van por detalles, va por partes. Dice el versículo que nos da el orden de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer desde el versículo, hermanos, número 21. Voy a leerlo para que lo entendamos. Recapitulo. En la resurrección que sucede en el tiempo de angustia, resucitan muchos. La parte de esos muchos para vida, ¿quiénes son? Son la parte de los 144,000. Luego se da la primera resurrección. ¿Cuándo sucede? A la venida de Cristo. ¿Quiénes resucitan? Todos los que son de Cristo, los muertos en Cristo. Ahora, ¿qué dice el versículo? 1 Corintios 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, no está hablando de la resurrección. Esta parte del versículo nos habla de la resurrección. Ahora, oigan lo que dice el versículo número 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, la resurrección. Pero, versículo 23 nos aclara el orden. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. O sea, el versículo nos está diciendo, no todos van a resucitar de una sola vez, cada uno en su orden, como ya lo vimos, la orden de las resurrecciones. Primero, la que sucede antes de que Cristo venga, luego la que sucede cuando Cristo viene y la que sucede después de los 1000 años, cada uno en su orden. ¿Y cuál es el orden? Dice lo siguiente. Versículo siempre que estamos leyendo, el versículo número 23. 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, que ya resucitó. ¿Quién va? Luego, las primicias. Ojo, las primicias. Y luego dice, los que son de Cristo en su segunda venida. O sea, miren cómo puntualiza. Las primicias y luego los que son de Cristo ya en su segunda venida. Ahora, ¿quiénes son esas primicias? Ahí no nos dice que son los 144,000 de lo que ya hablamos. ¿Quiénes son las primicias? Nos dice las primicias. Las primicias van antes de los que son de Cristo en su segunda venida. ¿Quiénes son las primicias? Creo que lo tenemos claro. Bíblicamente, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. ¿Cómo llama la Biblia a esos 144,000? Versículo 4, siempre de Apocalipsis 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Quiénes son los 144,000? Son las primicias de Dios y del Cordero. Y 1 Corintios 15, 23 nos dice, Cristo ya resucitó. Luego las primicias, o sea, la parte de los 144,000 que resucita antes de que Cristo venga. Y luego dice el versículo 23, y luego de las primicias, o sea, luego de los 144,000, los que son de Cristo en su segunda venida. Los que son de Cristo. O sea, allí los muertos en Cristo, que dice 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí nos habla de la primera resurrección. O sea, nos da el orden. Primero las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Y los versículos después nos hablan de los malos, cuando van a ser destruidos por completo. Y nos termina diciendo todo eso, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Porque cuando sean destruidos todos los malos, después de 1000 años, se acaba la muerte. Ya no existirá la muerte. Nunca más. Así que, hermanos, ahí está el orden de las resurrecciones. Hago un resumen general para poder finalizar. El orden de las resurrecciones. Vimos ya que hay una resurrección que sucede en el tiempo de angustia, en el momento de la gran tribulación. ¿Quiénes resucitan?
resucita una parte de salvos y una parte que se van a perder. La parte que se pierde porque tienen que ver a venir a Jesús como sentencia, los que le traspasaron y le condenaron, y la parte de esos muchos para vida eterna, la parte de los 144,000 o las primicias que nos mencionaba Corintios, que tienen que atravesar la última parte de la gran tribulación. Luego pasamos a la otra resurrección, que es la primera resurrección que llama la Biblia. ¿Quiénes resucitan? Resucitan todos los salvos, todos los muertos en Cristo. ¿Cuándo sucede? Cuando Cristo venga. Y hasta después de 1000 años resucitan los otros muertos. O sea, todos los malos, pero resucitan para su destrucción, para su condenación. Bueno, ahí terminamos, hermanos, el tema. Espero que haya quedado claro el tema de las resurrecciones. Espero que nos haya quedado los conceptos de este tema. Espero que las preguntas que nos han hecho en los devocionales, bueno, no ha sido en el video en sí, sino ha sido de manera personal, hermano, han estado explicando sobre estos temas, pero este punto, y nos han hecho esas preguntas, entonces por eso, dando este tema general de las resurrecciones, todo con base bíblico, no hemos tocado nada más que la Biblia para poder entender este tema de las resurrecciones. Espero que haya sido comprensible, no sé si hay más preguntas. Si no, acá vamos a finalizar, hermanos, esta meditación. Espero que para todos sea de bendición. Y hermanos, hay que prepararnos. La resurrección es una realidad. La pregunta es, ¿nos vamos a levantar? Si es que llegamos a morir, ¿nos vamos a levantar para vida o para muerte? Eso depende de nosotros. Esa es nuestra decisión. Quiero instarles a prepararse, a ser fieles a Dios, a consagrar sus vidas y tener la dicha de resucitar si llegamos a morir y hacerlo para vida eterna, hacerlo para una dicha, para una felicidad, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Luchemos, seamos fieles a Dios, superemos las pruebas, las tentaciones y sigamos en la carrera que Dios ha provisto para nuestra salvación. Así que, hermanos, gracias a los que nos han acompañado, gracias a los que han estado comentando, hermana Mace Ruiz, hermana Geisel Chavarría, hermana Susi de Rodríguez, Abdiela Ortega, hermana Guadalupe Chimal, hermano Samuel Ortiz, hermana Cristina Flores, hermano Jesús Zelaya, hermana Stephanie Menquíbar, hermano Joaquín Ávila, hermana Marisa Chavarría, también feliz sábado, Ninfita Mora, hermano Oscar Sandoval, hermano Carlos Díaz, hermana María Elena Cuña, hermana Alba Mejía, también hermana Ada Carpio, saludos y feliz sábado, hermana Mayri González también, hermana Cristina Flores nos hace la pregunta, ¿por qué antes de que venga Cristo va a haber resurrección? No sé, hermana, en qué momento se unió de la transmisión, y lo explicamos al inicio. ¿Por qué antes de que Cristo venga? Porque hay dos profecías. Las dos profecías eran una, Jesús se las dijo a los que le traspasaron y a los que le condenaron. La profecía es, cuando vengan las nubes del cielo, tienen que verme. Si no estaba al inicio, la invito a poder ver nuevamente el video. Solo le doy rápido las citas. Juan 19:37 y Mateo 26:64 dice que esa sentencia, que le tienen que ver venir. Y si ellos ya están muertos y tienen que ver a Jesús venir, ¿cuándo tienen que resucitar? Si lo tienen que ver venir, tienen que resucitar antes de que Él venga. Por eso Apocalipsis 1:7 decía que, y aquí vienen las nubes, todos le verá, aún los que le traspasaron. ¿Y quiénes más? También explicamos que la parte de los 144,000 que ya han muerto, ¿por qué resucitan antes de que Cristo venga? Porque tienen que pasar la última parte de la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo número 7. Ellos tienen que pasar esa última etapa y se unen a los que están vivos, que han atravesado toda la gran tribulación. Por eso tienen que resucitar antes de que Cristo venga, porque han sido dadas dos profecías y tienen que cumplirse. Una, que los malos que resucitan antes de que Cristo venga tienen que verlo venir para su condenación, y los buenos que resucitan antes de que Cristo venga porque tienen que pasar parte de la gran tribulación. Tienen que cumplirse esas profecías. Por eso resucitan antes de que Cristo venga. Sí, Abdiela Ortega, el inicio del sellamiento demarca el inicio de este grupo.
de 1844, nosotros sabemos, según Daniel, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, comienza la purificación del santuario celestial y desde ese momento comienza el sellamiento de los 144,000. Y sí, de 1844 para acá son los 144,000. Los 144,000, ¿cómo lo llama la Biblia? Lo leímos hace un momento, pero lo voy a recordar solo para que lo tengan. Apocalipsis 14, versículo 1 dice 144,000 y el versículo 4 dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. O sea, llama a los 144,000 las primicias. Entonces sí son ellos. Los sellados de 1844 que van formando parte de los 144,000, ellos son las primicias que llama la Biblia. Bueno, creo que no hay más preguntas. Gracias a todos los que han estado, hermanos. Un feliz sábado también para todos. Vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Si hay más preguntas, de repente se quedan después, o alguien que mire el video ya no en vivo, de repente hace más preguntas. Vamos a estar pendientes para poder ir respondiéndoselas. Así que vamos a orar, hermanos. Actualmente no me puedo arrodillar. Si ustedes pueden arrodillarse, háganlo. Es la mejor manera de orar. Yo voy a orar así por la condición como tengo el equipo. Pero vamos a orar. A un acto de reverencia para dirigirnos a Dios. Padre de amor y misericordia, te agradezco, Señor, por la vida. Te agradezco por tu amor, también por tu palabra que hemos estudiado. Ayúdanos a ser fieles, a prepararnos, porque queremos, Señor, resucitar si llegamos a morir y queremos resucitar para vida eterna. Y si nos toca, Señor, estar vivos cuando la gracia termine, ayúdanos a ser de ese grupo que, aunque ha de estar en este mundo cuando tu ira esté cayendo, que podamos ser guardados por tu protección y que podamos ser designados para la vida y la salvación. Oramos, Señor, que nos des la capacidad de obedecer tu palabra, que nos des tu gracia para seguir luchando, que pongas en nosotros tu Espíritu Santo para que a través de su ánimo y de su discernimiento podamos agradarte en todas las cosas. Padre bueno, no somos dignos de presentarnos delante de ti, pero lo hacemos confiando en los méritos de Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias a los que nos han acompañado. Hoy fue todo este tema en base bíblico. Si ustedes quieren, de repente en un día podemos también ver este tema en base al espíritu de profecía, que ya es un poco más directo, ya más, quizá un poco más directo de entender. Pero hoy lo hemos visto en base bíblica. Espero, hermanos, que puedan tener un lindo sábado, una noche de descanso, que el Señor pueda guardarles, pueda protegerles. Seguimos orando también por nuestros hermanos en Venezuela. Oren, hermanos, ya en su oración personal, por la condición, los diferentes lugares en los que ha habido también desastres naturales. Oremos y unámonos con nuestros hermanos y así oremos los unos por los otros. Me despido deseándoles bendiciones a todos, que el Señor les guarde y les acompañe siempre. Bendiciones y lindo sábado para todos. Un cielo Dios te ha prometido, una patria celestial, donde reinaremos juntos, donde habrá felicidad. Por calles de oro andaremos, una cita especial. Viviremos por los siglos, ya la muerte no entrará. Mis amados que una vez la muerte arrebató, a Jesús veré y con
palabras es imposible describir tanto esplendor. Ruego a Dios me dé las fuerzas para serle siempre fiel. En el cielo azul, en la estará, junto al Cordero y un león los cuidará. No entrará el mal, será especial, un hogar hermoso que el Señor prepara ya. Con palabras es imposible describir tanto esplendor. Ruego a Dios me dé las fuerzas para serle siempre